Buenos días, vamos a seguir con los módulos conceptuales de este curso organizado por la Asociación Colombiana de Psiquiatría. Hoy vamos a hablar de trastorno afectivo bipolar. Comencemos hablando por la definición de Jean-Pierre Falret en 1854, justo en ese mismo año, Beilanger en 1854 hace la conceptualización también, que es la que le permite a Emil Kraepelin conceptualizar a finales del siglo el concepto de enfermedad maníaco-depresiva. Falret decía, hay una cierta categoría de pacientes quienes muestran una regular sucesión de manía y melancolía. Aquí sabemos que está hablando del concepto que hoy conocemos como trastorno afectivo bipolar tipo 1. Bueno, sabemos qué es el trastorno afectivo bipolar. Es un estado, básicamente el núcleo psicopatológico fundamental es el ánimo, pero compromete casi todas las esferas del examen mental, la motricidad, la cognición, pero el núcleo es el estado de ánimo y tiene variaciones en el estado de ánimo, varía de un paciente a otro. Dentro del pronóstico, el trastorno afectivo bipolar tiene diferentes formas de presentación y grados de severidad. Y se sabe que los médicos a nivel primario, el trastorno afectivo bipolar, el diagnóstico clínico, no es reconocido en un 30% de los médicos del nivel primario. Bueno, como decía, la psicopatología del trastorno afectivo bipolar es amplia, humor, cognición, motricidad, es tan amplia. ¿Cuál es el problema? El problema es el retraso en el diagnóstico. Este es un estudio, cuando hablo de este estudio, que hay un promedio de 8.9 a 10 años entre que inician los síntomas y el debut en el fenotipo de la bipolaridad. Este es un estudio del 2008 básicamente hecho por la Asociación de Pacientes Bipolares en Estados Unidos. Ellos en promedio eran vistos durante este promedio de tiempo por episodios depresivos. Recuerden que el 80 al 90% de los pacientes bipolares, su primer episodio es de tipo depresivo. Esto es un punto importante a tener en cuenta. Hay otro estudio importante que es un clásico de J. Jamieson en el 2003. Ellos siguieron estos pacientes bipolares durante varios años. Ellos evaluaban a estos pacientes semanalmente. ¿Qué encontraron? La conclusión de este estudio es que estos pacientes, durante el 50% del tiempo evaluados de manera semanal, tenían algún grado de sintomatología depresiva. Es lo que dice el texto de Goodwin en las sombras de la depresión. ¿Qué es lo que se ha encontrado? Que la depresión, hay polaridad maníaca, polaridad depresiva. La polaridad depresiva es la más frecuente y la polaridad mixta, de más difícil tratamiento. Este es el estudio. Está publicado en esta revista, en los archivos de psiquiatría en el año 2002, y viene en el porcentaje de tiempo en que los pacientes estuvieron con sintomatología depresiva. Estos pacientes eran evaluados de manera semanal. Bueno, ¿y cuáles son los problemas que encontramos? Esto es de la guía. Hay muchas guías de bipolar en el mundo. Esta es la guía CANMAT, que en asociación con el ISBD, que es la Asociación Internacional de Trastorno Bipolar. ¿Y cuáles son los problemas que tenemos a nivel de salud público con el trastorno bipolar? Es una enfermedad de por vida. Antes nos hablaban de una cifra promedio de un 1%, ahora desde que en 1999 Akiscal habló del espectro bipolar, se ha ampliado un poco esta cifra, por eso se habla del 1 al 5%. Y vamos a hablar de la epidemiología desde la edad de inicio. Hay un porcentaje, ahorita hablo del porcentaje que inicia en la infancia, un 59% que empieza en la adolescencia, y el debut típico es más o menos entre el
25 y 30 años de edad. Ya hablamos porque hay retraso en el diagnóstico, que los pacientes bipolares 1, que digamos que es el más grave, tienen muchas hospitalizaciones a causa de los síntomas subsindrómicos interepisódicos, van a tener pérdidas de trabajo, problemas financieros. Es muy frecuente que tengan abuso de alcohol o otras sustancias psicoactivas. Recientemente estaba revisando el problema de la adherencia en trastorno bipolar. ¿Qué se sabe de la adherencia? El consenso de los estudios hablan del 50% que no son adherentes. En los estudios habla de unos adherentes voluntarios y otros involuntarios. ¿Cuál es el no adherente voluntario? O adherencia parcial o no parcial. El no voluntario, el voluntario es el que decide: no voy a tomar medicamentos, no tengo nada, yo no tengo ninguna enfermedad. El involuntario es aquel que olvida tomar la medicación. Es por eso que ahora han tenido en auge los antipsicóticos a tipo inyectables de larga duración para tratar el problema de la adherencia en trastorno bipolar, teniendo en cuenta que es una enfermedad neuroprogresiva y que desde el primer episodio de manía hay cambios a nivel de la sustancia gris en el cerebro. Se sabe que hay 4 o 5 veces está más aumentada la mortalidad cardiovascular en los pacientes bipolares porque es una enfermedad inflamatoria. Y por último, las tasas de suicidio desde que empieza la enfermedad es mayor de entre los 10 años desde que inicia la enfermedad. Bueno, como decía ahorita, el concepto de espectro surgió con Aquiscal y Pinto en 1999. Hay unos predictores de bipolaridad, pero vamos a definir los subtipos. Bueno, el trastorno bipolar 1 es el clásico paciente que ustedes van a evaluar y a ver en la práctica ambulatoria o en el set de hospitalización. Es el típico paciente que va a requerir manejo hospitalario porque presenta longitudinalmente episodios de manía o manía mixta y episodios de depresión. Ese es el clásico trastorno bipolar 1. ¿Cuál es la definición del trastorno bipolar 1? Ojo que el trastorno bipolar 2 es aquel paciente que a lo largo de la evaluación longitudinal encontramos que tiene episodios de hipomanía. Vamos a hablar un poco de la psicopatología de la hipomanía y presenta episodios de depresión. Estos son los pacientes del polo que tienen polaridad depresiva. Y este es el curso más o menos del trastorno bipolar 1. Tenemos las manías, los síntomas subsindromales. Actualmente se considera que los síntomas subsindromales son el target o el objetivo, porque estos síntomas subsindromales son los que producen que el paciente pierda recuperación funcional. De paso, quiero hablar que lo más importante en el tratamiento del trastorno bipolar es la recuperación funcional. ¿Qué es la recuperación funcional? La recuperación funcional es que el paciente vuelva a tener su estándar de funcionalidad previo, es decir, en todas las áreas, laboral, afectiva, social. Entonces, este es el problema ahora, los síntomas subsindromales. Continuemos. El 2,5 dentro de la clasificación se consideran que hacen cuadros de hipomanías cortas, no clásicamente la duración definida de 4 días, es como el lado oscuro. Voy a de una vez aclarar. Aquí Cal habla de las hipomanías eufóricas y las hipomanías disfóricas. Estas son las que llamaríamos hipomanías disfóricas, más en mujeres y están entremezcladas con el temperamento. Aquí vamos a definir 2 temperamentos: el temperamento hipertímico, que muchos de estas personas o pacientes con temperamento hipertímico más adelante van a hacer un episodio de manía y son bipolares. El temperamento hipertímico es definido como aquella persona con una tendencia a tener un aumento de energía, a estar con una disposición permanente, a estar optimistas, contentos, que no se fatigan. La persona que dice que con dormir 4 o 6 horas tiene más, bueno,
Los bipolares 3 clásicamente, ojo, son los pacientes que al recibir antidepresivos hacen un episodio de hipomanía. Esto nos pasa muy frecuentemente en la práctica clínica. Pacientes que estamos tratando por un episodio depresivo de repente hacen un switch, un viraje y hacen una hipomanía. Esos son los bipolares 3. Los bipolares 3 y medio, estos son episodios de exaltación o depresión, pero que son desencadenados, ojo, por el uso de alcohol o muchas sustancias psicoactivas. Bueno, los bipolares 4 son aquellos pacientes, ojo, que hacen depresiones, pero tienen de base el temperamento hipertímico, que ya definí que es un temperamento hipertímico. El otro temperamento que nos falta definir es el temperamento ciclotímico, y ellos básicamente hacen un episodio depresivo enérgico, o que estas depresiones donde el paciente nos llega con mucha pérdida de energía es un predictor de bipolaridad. El 5, esos son pacientes que en el fenotipo ellos son unipolares, episodios de depresión, pero tienen, en el genotipo son bipolares porque tienen historia familiar de trastorno bipolar. Ellos tienen historia familiar de trastorno bipolar, pueden hacer síntomas de hipomanía durante los episodios depresivos. Y el 6 es muy como sometido a materia de debate, muy controversial, pero hay que definirlo. Es el que tiene menos validez, lo describen como esos pacientes que pueden tener un cuadro de demencia, pues es muy controversial, que tienen desinhibición sexual, agitación motriz muy común, y antecedente, cuando indagamos retrospectivamente, de que han tenido episodios de hipomanía y antecedentes familiares de bipolaridad, y que cuando lo tratamos son pacientes que empeoran con el uso de antidepresivos. Bueno, vamos a hablar de la epidemiología. Básicamente lo que ustedes van a encontrar en todos los textos y en la bibliografía que mandé, en todos los textos el 1%. En Colombia, con los estudios que se han hecho de salud mental, del TAP1 el 1.3, del TAP del trastorno bipolar 1, del trastorno bipolar 2 el 0.3, y AMS, hablando en general del espectro que acabamos de definir, habla de una prevalencia entre el 3 y el 6.5%. Recuerden, porque hay retraso en el diagnóstico del trastorno bipolar, porque el debut clínico en el 85% de los casos es con un episodio o maníaco o mixto, pero un mixto que no tenemos la claridad clínica o psicopatológica para diagnosticarlo como mixto, y los primeros síntomas se dan en el 59%, ojo, en la adolescencia, y un 16% de pacientes tienen el inicio durante la infancia. Pero ya el clásico, el debut clásico es más o menos entre los 20 y los 25 años, adultos jóvenes. Pero para hacer el diagnóstico del trastorno bipolar, los criterios para diagnosticarla son criterios clínicos. ¿Cómo comienza? Bueno, tiene varias formas de inicio el trastorno bipolar. Por lo general puede ser de una manera gradual, muy subaguda. No es tan común, pero puede ocurrir cuando uno trabaja a nivel hospitalario, el comienzo abrupto. Y hay unos pródromos, no es tema del tema hoy hablar de los pródromos, tan importantes durante 1 a 5 años, síntomas que pasan inadvertidos. Y ya hablamos de cuál es cómo es el comienzo. Y bueno, ustedes, ¿cómo van a detectar cuando están evaluando a ese paciente? ¿Cómo van a detectar en la historia clínica retrospectiva? ¿Cómo van a evaluar? Bueno, ¿cómo encuentro yo en este paciente unos predictores?
que me orienten a pensar que estoy frente a un paciente bipolar que aún no ha sido diagnosticado, uno, dos, y que no ha sido tratado con un estabilizador del humor. Bueno, primero, episodios recurrentes de depresión mayor. Hay que sospecharlo, más de 3 episodios. Ese paciente típico que lo vemos en la adolescencia, 15 años, con una depresión severa, ese paciente que estamos hablando depresivo, pero que tiene antecedente familiar de trastorno bipolar en parientes de primer grado, ya definimos la personalidad hipertímica y los síntomas depresivos atípicos. Esos son predictores que debemos tener en cuenta en nuestra evaluación. Ese paciente que nos haga episodios depresivos breves, ese paciente joven que de repente nos hace una depresión psicótica, hay que seguirlo evaluando muy estrechamente porque pues, es un predictor de bipolaridad. El posparto, ojo que el posparto es el debut de la bipolaridad en la mayor parte de casos. Ya hablamos de las manías inducidas por antidepresivos y que es el fenómeno de desgaste que no tiene respuesta, que los hemos tratado con más o 3 antidepresivos y tienen fallo terapéutico. Bueno, vamos a entrar a definir las generalidades epidemiológicas y clínicas del trastorno bipolar 1. Bueno, el trastorno bipolar 1 tiene una edad promedio de inicio a los 20 años. El STED-BD, que es un estudio muy grande que se realizó en Estados Unidos, encontró que de esta población de pacientes con trastorno bipolar 1, el 27.7 tenían una edad de inicio antes de los 13 años y un 37, ojo, sumemos 27.7 más 37.6 entre los 37, entre los 13 y 18 años de edad. Esto nos da un 65%. Entonces estamos hablando que la edad de inicio de los pacientes bipolar 1, según el estudio STED-BD, inicia antes de los 18 de edad. ¿Qué implicación clínica, terapéutica y pronóstica tiene el inicio temprano del trastorno bipolar? Varias implicaciones clínicas. Uno, que es un paciente que va a tener más tendencia a ser ciclador rápido. ¿Qué es un ciclador rápido? Es aquel que en un periodo de un año ha tenido por lo menos 4 episodios de manía. 1. Síntomas psicóticos. Sabemos que hay manías leves, moderadas o severas. Las severas pueden ser con o sin síntomas psicóticos, congruentes o no con el ánimo. Una manía con síntomas psicóticos tiene un pronóstico más pobre. Bueno, un paciente bipolar con un trastorno bipolar 1, si tiene más días de depresión, eso tiene cambios a nivel del cerebro. Y estos pacientes con trastorno bipolar 1, hay una población que puede tener mayor comorbilidad con abuso de sustancias psicoactivas. Entonces, estamos hablando que qué implicación tiene que el 65% de los pacientes bipolares inicien entre los 13 y los 18 años. Esto afecta el pronóstico. ¿Por qué? Porque hacen manías o depresiones con síntomas psicóticos, son más cicladores rápidos, tienen más días con depresión, tienen más comorbilidad con abuso de sustancias psicoactivas. El curso clínico es más severo y tienen más intentos de suicidio. Eso es con relación al inicio temprano entre los 13 y los 18 años de edad. Ahorita les decía la recuperación funcional. Ahorita hablamos de episodios, vamos a hablar y pensamos, bueno, no, el tratamiento del episodio, pero es que más allá del episodio, el objetivo importante con los pacientes bipolares es recuperación funcional. ¿Qué pasa con el trastorno bipolar 1? Que no se recuperan totalmente. Hay un porcentaje grande, incluso hay unas escalas, la FAS, para evaluar cómo es su desempeño en muchas áreas, laboral, financiera, social, recreación. ¿Y qué pasa cuando inicia más temprano? Que el tiempo de recuperación es mucho más lento.
tienen más riesgo de recaída. Recaída y recurrencia, recuerden que es diferente. Recaída es cuando está dentro del episodio, ya tuvo respuesta. Recurrencia es un nuevo episodio. Viraje con uso de antidepresivos dentro de los primeros 2 años. Que comiencen con depresión, episodios mixtos, eso hace que tengan más episodios depresivos y mayor morbilidad. Bueno, ellos tienen altas tasas de suicidio. Aquellos bipolares 1 que tienen trastornos de ansiedad comórbida, los que tienen abusos de sustancias psicoactivas tienen trastornos de ansiedad y muchas comorbilidades. En este grupo se ha encontrado que tienen trastornos de ansiedad como comorbilidad. Y bueno, y a nivel de las destrezas clínicas del curso, es importante que recuerden, van a encontrar en el DSM-5 y en los textos que les envié toda la psicopatología. Hay uno, para mí el más importante, que es el de Goodwin, enfermedad maníaco-depresiva, que es donde considero que la riqueza psicopatológica del trastorno bipolar es donde está maravillosamente descrita. Pero bueno, a nivel clínico, ¿cuáles son las competencias que necesitamos? Necesitamos poder diagnosticar un episodio depresivo mayor, diagnosticar la manía, saber que es un episodio mixto y un episodio de manía. Entonces, comencemos. ¿Qué es lo que les dice a ustedes el DSM-5? ¿Por qué se hace esto para clasificación? Es para que haya consenso. Hay varios comités dentro de la Asociación Norteamericana de Psiquiatría y esto se existe para que no hayan sobrediagnósticos ni subregistros de los diagnósticos. Entonces, ¿qué establece el DSM-5? Ojo, mínimo, el criterio le dice que el paciente tenga mínimo una semana el humor o el ánimo elevado, expansivo o irritable, ojo con la irritabilidad. 1, 2, que en esta semana encontremos en la evaluación clínica que el paciente tiene algunos de los siguientes síntomas: no duerme, tiene logorrea. Ya en la presentación de examen mental definimos que era la logorrea y la fuga de idea, la autoestima elevada, tiene distraibilidad, tiene aumento de energía, hay algo importante que se llama los racing zone, que son los pensamientos rápidos, veloces, la taquipsiquia, hay aumento de energía, el paciente está involucrado en múltiples actividades y el problema de la manía es que esas actividades le pueden generar consecuencias porque pueden ser graves. El criterio es bien importante, ojo, porque dice, una manía es de manejo hospitalario. ¿Por qué? Porque el cuadro o la severidad de los síntomas descritos es grave y le produce alteración familiar, laboral, personal y se requiere manejo hospitalario. Por último, tenemos que descartar que esta manía no sea desencadenada o por esteroides o por una condición médica. Recuerden que hay muchas condiciones médicas, por ejemplo, pacientes con secuelas neuropsiquiátricas posteriores a trauma craneoencefálico, o sea, hay muchas condiciones médicas que dan manía, de que hayamos descartado que no es secundario una condición médica, se trata igual, pero no podemos decir que es un trastorno bipolar. Y estos son los 4 núcleos que vamos a trabajar ahora: las dimensiones psicopatológicas de la manía, el ánimo, la actividad motora, los síntomas psicóticos y las actividades del comportamiento. Entonces, ¿cómo es el afecto? Ojo, que las manías que querríamos que ojalá todos los pacientes nos llegaran con manías eufóricas, porque son más fáciles de tratar. Cuando el paciente nos llega con el humor expansivo, que es esa sensación de un confort exagerado, aumentado, de felicidad, de dicha, de alegría, de regocijo, ojalá. ¿Por qué? Porque esas son más fáciles de tratar. Seguros de sí mismo, irritabilidad. Bueno, los síntomas, vamos a continuar. Este es el núcleo del afecto. Y ojo, este cuadro es del texto de Goodwin. Me gusta mucho porque la severidad de la manía, Goodwin la gradúa por etapas. El DSM-5 lo que le dice, o el 4, es
leve, moderada, severa, y del severo le dicen con o síntomas psicóticos, y de los síntomas psicóticos solo le dicen a usted. Puede ser congruente o no con el estado de ánimo. Esta gráfica es del texto de Goodwin, y Goodwin lo plantea así. En la etapa 1 de la manía, él dice, predomina la labilidad afectiva. Ojo que la labilidad es un síntoma frecuente. Euforia, se torna irritable si le llevan la contraria o no satisfacen sus demandas. ¿Qué encontramos en la cognición? Grandioso, con una visión demasiado, es lo que hablamos de la autoestima elevada. Cuando esto va aumentando ya llega a ser ideas delirantes de grandiosidad. En el comportamiento ya comienza a estar con la inquietud motora, ya comienza con la locuacidad, con la logorrea, ya comienza a llamar a todos los amigos, los que fueron del colegio, de la universidad, a las 3, 4 de la mañana. Ya en la etapa 2, según Goodwin, ya les decía, en la etapa 1 es más fácil el tratamiento, ya en la etapa 2 hay disforia. Ahorita voy a definir qué es disforia. Momentos de depresión, hostilidad, rabia, ya en la condición clínica, acá estamos hablando, en el comportamiento, que es locuacidad, logorrea. Aquí ya hay fuga de ideas que la definimos en el módulo de examen mental. Ya la cognición se va desorganizando, aquí ya hay delirios, ideas delirantes de grandiosidad o de persecución. Ya en la etapa 2, en la conducta, ya hay más logorrea, y aquí pues ya no llega urgencia, agresivo, explosivo, golpeando por ella. La etapa 3 es muy severa. Miren que en la cognición, cuando hablábamos de el discurso incoherente, que les explicaba que no solamente es en la esquizofrenia, también en las manías severas. He tenido muchos pacientes con manías de etapa 3, que el discurso se torna incoherente, se pierden las asociaciones, llegan delirios bizarros. ¿Qué es un delirio bizarro? Muy extraño. Por ejemplo, tener fenómenos, delirios tipo lectura de pensamiento, control de pensamiento, síntomas heideggerianos, y ya si va empeorando, ese es un paciente que se le puede desorientar temporalmente. Estos son los núcleos. Vamos a repasar nuevamente: el pensamiento productivo, la taquixiquia, la distraibilidad, la fuga de ideas, y en la cognición y en la percepción, que es lo más frecuente. Esto lo hablamos cuando hablamos de la escala de Nancy Andreasen, para evaluar los trastornos formales del pensamiento. Tangenciales, no llegan a la meta, incoherencia, ya lo hablamos, y logicidad, que la conclusión no es relevante con la pregunta realizada. Circunstanciales, el discurso se descarrila, y llegamos a las manías con síntomas psicóticos. Bueno, esas son las manías más severas, ojo, manías más severas, y lo que escribe Goodwin es que por lo menos 2/3 partes de los bipolares, cuando tienen una manía severa, tienen por lo menos un síntoma psicótico. Hay un 33% de los pacientes bipolares 1 que nunca llegan a tener síntomas psicóticos. Ojo, no todas las manías son psicóticas, ojo con esto. Pero aquellos que inician de manera temprana, como lo hablamos ahorita, el trastorno bipolar, tienden a presentar más síntomas psicóticos. Los que tienen alucinaciones son aquellos que tienen hospitalizaciones más prolongadas. Esto lo hablábamos ahorita, las manías severas con síntomas psicóticos que son congruentes o no congruentes con el ánimo. Aquellas que son incongruentes, por ejemplo, el que cree que le leen el pensamiento, le roban el pensamiento, o que tiene síntomas de primer orden de Kuhn-Schneider, eso incongruente con el ánimo, son de peor pronóstico. ¿Por qué esta frase de Goodwin son de corta duración? Recuerden que son ideas deliroides, porque con el tratamiento que vamos a hacer de la manía, con los antipsicóticos atípicos y el estabilizador del ánimo, van a desaparecer rápidamente, dependiendo del tipo de manía. Bueno, con las alucinaciones, solo una quinta parte de pacientes tienen alucinaciones. ¿Cuáles? Las auditivas, más en mujeres. Bueno, ¿cuál es la más frecuente? Auditivas, visuales
en algunas modalidades sensoriales. Este es el porcentaje del texto de Goodwin y J. Jemison, del porcentaje de una población de 5.973 pacientes, el 18% tenían alucinaciones auditivas, el 12% visual y un 15% olfativa. Vamos a hablar de los estados mixtos. ¿Y qué son los estados mixtos? Primero, son más difíciles de tratar, son muy frecuentes, son predictores de pronóstico. Tener un episodio mixto es tener de manera simultánea la coexistencia de manera simultánea de síntomas depresivos y maníacos. Ojo, de manera simultánea, alternantes o combinadas. Vamos ahora a pasar a otra diapositiva donde vamos a definir cómo son las presentaciones de los síntomas. Entonces, ¿qué se ha encontrado a nivel epidemiológico? Que un 37% de bipolares tienen a lo largo de la vida manía mixta, más en mujeres se da más tardío, más probable en adolescentes por el inicio temprano, curso y pronóstico, pero lo que se sabe es que más de peor pronóstico, requieren más politerapia, tratamiento combinado, tienen más riesgo de recaer y mayores tasas de suicidio. Bueno, dependiendo de los criterios, estos son diferentes estudios, Antush y Sales, bueno, la conclusión más o menos en el 30% de bipolares, pero oscila la prevalencia entre el 5 al 70%. Hay muchos estudios de manía mixta y dependiendo del estudio, pero más o menos podría decir que es del 30%. Ya Kraepelin había hecho una clasificación, él había hablado de los estados mixtos, había hablado de la manía depresiva o ansiosa. La manía, se imaginan un maníaco que no esté logorreico ni locuaz, o un paciente depresivo, pero con fuga de ideas. Y bueno, ¿cómo se clasifican? Hay unas clasificaciones amplias y unas clasificaciones estrictas. Las amplias, por eso se llaman amplias, hablan un solo síntoma depresivo, me parece a mi criterio demasiado amplia, en un episodio maníaco. Las estrictas dice, solo que coincida completamente el episodio de manía y el depresivo, pero hay unas que son término medio, más flexible, y dice, no es necesario el episodio completo de cada uno. Yo creo más en esta moderada para la clasificación de los estados mixtos. Bueno, y vamos a hablar de disforia. ¿Qué es la disforia? Es la mezcla de esa sensación de tensión interna, de tener ansiedad, de sentir angustia, de sentir rabia. Es un disconfort y hay una mezcla de angustia y de rabia. Hay sensación de tensión, hay irritabilidad y hay una respuesta exagerada a los estímulos externos. Y hablando de estados mixtos, recuerden que no solamente hay manía mixta, recuerden que también hay manía mixta, que también las llamamos hipomanías disfóricas y depresión mixta. Bueno, vamos entonces esto es el resumen de la disforia. ¿Cuáles son los síntomas que componen la disforia? Irritabilidad, tener esa sensación subjetiva de tensión interna, poder presentar conducta agresiva, hostilidad y suspicacia. Y vamos a hablar de trastorno bipolar 2. Aquí tenemos a dos personas fundamentales. Abbott Akiska, fundamental en la investigación de trastorno bipolar, en toda su definición. El doctor Abbott Akiska fue docente en la Universidad de Beirut, en la Universidad de Tennessee, investigador y fundamental en todos los estudios que se han hecho, y Jules Ames. ¿Cuál es la definición? Ya la habíamos definido.
es aquel paciente que nos va a presentar episodios de hipomanía sencillo y depresión. Ojo, para que quede claro, nunca tienen síntomas psicóticos, nunca tienen episodios maníacos, y sí mixtos, pero mixtos de hipomanía. Bueno, Dunner fue en 1970 el psiquiatra que refinó y aclaró los criterios para diferenciar. A Dunner, este psiquiatra, le debemos que en 1970 separó los criterios para el trastorno bipolar. En 1975 exactamente acuñó el término de trastorno bipolar. Bueno, pero el DSM-4, el DSM solo incluye el trastorno bipolar 2 hasta 1987. Entonces, ¿qué sabemos del trastorno bipolar 2? Tiene más episodios, más comorbilidad. Con relación a los bipolares 1, tienen mayor tasa de intentos de suicidio, suicidio consumado. En estudios realizados en Europa se encuentra más o menos una prevalencia de 3 al 6%, y puede empezar o suele iniciar en la adolescencia con una edad promedio de los 18 años. En Estados Unidos está la prevalencia reportada entre 0.5 y recientemente se ha hablado de un 1%, pero esta prevalencia va a depender más de los criterios que tengamos, y ahí me voy a detener, para definir hipomanía. Y se ha encontrado con relación al género que es más frecuente el trastorno bipolar 2 en mujeres. Bueno, si comparamos los bipolares 2 con los pacientes depresivos unipolares, tenemos que estos tienen más duración de la enfermedad, los ciclos más cortos, mayor número de episodios menores, un desenlace más crónico. Bueno, ¿por qué hay dificultad para diagnosticar el trastorno bipolar 2? Este es un artículo de Ans y Casano, hablando de psicopatología de hipomanía. A veces la hipomanía, si es eufórica, como el paciente se siente bien y son cambios muy sutiles, no es diagnosticada. Más comúnmente se diagnostica la hipomanía cuando es disfórica. Entonces, ¿qué debemos hacer? Evaluar hipomanía es clave para hacer un correcto diagnóstico de trastorno bipolar 2. Por eso hay un promedio diagnóstico para consolidar el diagnóstico de trastorno bipolar entre 8 a 10 años. Bueno, de todos esos pacientes, ojo, en nuestra práctica ambulatoria ya tienen las herramientas para detectar cuando un paciente tiene predictores de bipolaridad, pero de 2 pacientes deprimidos que evaluamos a nivel ambulatorio, uno tiene, ojo, de 2 que vemos, uno tiene un trastorno bipolar 2. Franco Benassi, que yo creo que es una de las personas en el mundo, falleció de 53 años por un tumor cerebral, un italiano, una de las personas que más contribuyó en el estudio de la psicopatología de la hipomanía, el que encontró con estudios de 23, 25 años en la muestra de población de pacientes depresivos, él encontró implementando la herramienta clínica hipomanías en el 45% de esta muestra de pacientes. Bueno, no me voy a detener en esta. Entonces, ¿cuáles son las características? Vuelvo a detenerme en esto, más importantes que están asociadas a bipolaridad. Ojo, edad temprana de los episodios, que tengan depresión decurrente, altas tasas de divorcio, problemas escolares, escolares o laborales, hechos antisociales aislados, uso de sustancias psicoactivas, depresiones atípicas. Voy a saltar esto rápidamente. Y bueno, y me voy a detener aquí porque lo creo importante en hablar de hipomanía. Hay un texto muy importante de psicopatología de la hipomanía y todos los estudios
No hay datos psicométricos, la hipomanía por lo general es subdiagnosticada, no hay un síntoma que digamos, este es el patognomónico, sino que debemos agrupar una serie de síntomas que ya vamos a definir. Y en este estudio de Akiscal y Franco Benassi, en una práctica ambulatoria con 563 pacientes, ellos encontraron que la, ojo, hiperactividad, en este estudio de ellos, este es el texto de hipomanía de Christopher Doran, de psicopatología de la hipomanía, ellos encontraron como un núcleo clínico importante la hiperactividad para hacer el diagnóstico de hipomanía. Y estos son conclusión de todos los diversos estudios, muchos estudios, para concluir que es lo más frecuente en hipomanía. Aumento de energía, ojo, miren el 97%, aumento de la energía que va ligado, en un 96%, aumento de ideas y de planes, 91%, aumento de la confianza en sí mismo, 84%, locuacidad, un 72%, menos inhibición, mayor optimismo. Conclusión, hiperactividad. Es el núcleo, incluso Kraepelin había descrito, cuando habló de hipomanía, que los pacientes describían a nivel subjetivo que sentían que tenían un aumento inusual de la actividad. Y Jamieson, bueno, estos son todos los estudios, Benassi, Ants concluyen que es la hiperactividad. Jamieson y Goodwin dice que es la euforia, que la euforia es menos confiable que la hiperactividad. Y bueno, ya están las descripciones de Kraepelin, y ya Kraepelin y Falret habían agrupado los síntomas de la hipomanía en 3 núcleos: ojo, exaltación del humor, del pensamiento y de la actividad. Ellos hablaron de estos 3 núcleos clínicos, pero no le dieron primacía a ningún dominio. Ojo, en la anterior clasificación del DSM-4 se hablaba arbitrariamente de 4 días. ¿Qué es lo que sabemos? Hablar de 4 días deja por fuera muchos pacientes. Es mejor hablar de un término de corte de 2 días. Y esta es importante, esta diapositiva, es de Akiscal y Hantuch, sobre las hipomanías mixtas, oscuras, el lado oscuro de la hipomanía y la soleada. Esta fácil de diagnosticar: aumento de la energía, euforia, más motivación, feliz, hablador, dormir menos. Y el lado oscuro, que es el mito, consumen más alcohol, café, viajes, conducen de manera errática, irritables, tienen desinhibición sexual, compras excesivas, problemas a nivel laboral. Y es cuando hablamos, este estudio es de Franco Benassi, de la prevalencia de la hipomanía disfórica en los diferentes estudios, del 14%, en este de Akiscal y en este de Franco Benassi el 17%. Más en mujeres, más severa es la forma, ojo, más común de presentación de la hipomanía disfórica. La irritabilidad en la hipomanía disfórica es un marcador clínico importante. Bueno, conclusión, muchos investigadores que han planteado que es más fiable, más confiable para el diagnóstico hablar de una mínima duración de 2 días y no 4 días. Y bueno, vamos a hablar de tratamiento. Es poco tiempo para hablar de algo tan extenso. Decidí elegir los planteamientos o hacer un resumen de la guía CADMAT, que es la guía canadiense con el ISBD. ¿Y qué es lo que plantea la guía? La guía dice que es un reto del 90% el tratamiento del trastorno afectivo bipolar, que el 90% de los pacientes tienen recurrencia, que es, ojo, lo ideal es monoterapia, pero cuando un paciente le llega tan agudo, tiene que hacer tratamiento combinado. ¿Cuándo hacemos tratamiento combinado? De una vez lo planteo. O litio
o valproato, y ya vamos a hablar cómo se inicia litio o valproato y qué paraclínicos hay que pedir, más un atípico, por menores efectos adversos, se prefiere cuando el paciente no llegó. Hablemos de la manía aguda. ¿Y cuál es el objetivo? Que el paciente se recupere funcionalmente. Ya se lo había planteado. Entonces, ¿qué es? Ya hablamos, recuperación funcional. ¿Qué es? ¿En qué tenemos que pensar cuando vamos a hablar de tratamiento? Que tenemos que hacer que el paciente tenga recuperación funcional, que no tenga nuevos episodios y que tenga una buena funcionalidad en los periodos intercríticos. ¿Por qué se habla de la monoterapia? Es el ideal. A veces es difícil de hacer, pero es el ideal. Minimizamos efectos adversos. Al minimizar efectos adversos, aumentamos la adherencia al tratamiento. Bueno, ojo, litio, recuerden, es el teralite, viene en tabletas de 300 miligramos. Brevemente, los requisitos. Antes de iniciar litio, tiene que pedir, ojo, pruebas de función renal, pruebas de función tiroidea, un hemograma, si es mayor de 35 años, un electrocardiograma. Recuerden que si es un paciente sano, tiene todos estos paraclínicos normales y no tiene contraindicaciones, porque el litio tiene contraindicaciones, por ejemplo, no se pone en pacientes con infarto de miocardio reciente, en pacientes con insuficiencia renal. Usted le inicia, si todo está bien y tiene una función renal normal, 300 miligramos por la mañana, 200, dos tabletas de 300 de la noche, 600, o sea, va a comenzar con 900. Al quinto día hace la primera litemia. Mientras tenga ese paciente hospitalizado, tiene que hacerle litemia semanal. ¿Qué espera usted de este rango en esa primera litemia? Para fase aguda de manía estaríamos esperando un rango entre 0.8 y 1.2. Ya ambulatorio podemos manejar un rango entre 0.8 y 0.9. Valproato. Brevemente lo de valproato. El Valcote ER de liberación prolongada viene en tabletas de 250 y 500. Requisitos para iniciarlo: pruebas de función hepática, recuento plaquetario, el hemograma. Se puede titular más fácil. Entonces, yo les digo una manera fácil de iniciarlo. En algunos textos se hablan de dar 20 miligramos por kilo. Entonces, podríamos, ese es un rango bajo. Paciente pesó 60 kilos por 2.200, yo le empiezo con 1.000, al quinto día le pido la valproemia y el rango debería oscilarle en fase aguda. Ahora ese rango aumentado, estábamos dando dosis muy bajas, entre 70 y 120 UG por mililitro, luego ya en mantenimiento la dosis. Y atípicos. ¿Por qué no típicos? Porque tienen más efectos adversos. ¿Y cuáles son las moléculas que tienen aprobación en la guía? Quetiapina, que es el Seroquel, recuerden bien, es 25, 50, 100, ER de 200, ER de 200, la olanzapina, Ciprexa, Celta, viene en presentación de 5 y 10. Ojo, la quetiapina CR se puede dar como una sola dosis, por eso se sacó la presentación ER. La olanzapina no tiene sentido darla mañana y tarde porque la olanzapina tiene una vida media de 24 horas, se puede dar en la noche, tiene efecto histaminérgico, da sueño. Se empieza con 5, a los 5 días se sube con 10. Risperidona, vienen tabletas de 1, de 2, de 3. Ojo, que muchos de los efectos adversos los inducimos porque bloqueamos el receptor de 2-dopaminérgico más del 65%. Hay que empezar con 1 miligramo cada 12 horas y al quinto día subimos a 2 miligramos cada 12 horas. La paliperidona, que es el Invega, el aripiprazol, excelente alternativa. Vienen tabletas de 15 miligramos, la cenapina, el Safris, maravilloso porque venía en presentación sublingual, no entiendo por qué razones se fue de Colombia. Esto es el tratamiento de fase aguda. Aquí estamos hablando de metaanálisis de 68 estudios. Voy a agilizar. Se puede monoterapia. Lo que pasa es que casi siempre cuando hospitalizamos a un maníaco,
viene con inquietud, el paciente no duerme, a veces tenemos que dar una benzodiazepina para dormir o dar un esquema de sedación para sedarlo, entonces podemos elegir dar. Entonces estas son las moléculas que le hablé. Tratamiento adjunto, entonces en las órdenes podemos colocar teralite, como expliqué, o valcote, más o riperdal, o que Seroquel, o Cipresa, o aripiprazol, o el Safris. Bueno, no voy a hablar de lo de segunda guía porque no tenemos tiempo. Eh, eh, Me voy a devolver. Bueno, mucho más difícil, lo más difícil de tratar en el trastorno bipolar son los episodios depresivos. Existe demasiada controversia. Mucha controversia porque algunos no están de acuerdo con dar antidepresivos, así sea un ciclo corto. Hay escuelas que dicen sí darlos, otros no darlos. ¿Qué dice la guía? La guía dice lo que es de primera línea para el que está deprimido el litio. Ojo, litio es una molécula maravillosa, tiene efectos adversos de embotamiento cognitivo. La lamotrigina, que hay que titularla, no me da tiempo para explicar cómo la vamos a titular. Hay que estar atento a la aparición de rash, la quetiapina y la quetiapina R. Esto es lo que la CANMAT considera que se puede dar en monoterapia para la depresión bipolar. Litio, lamotrigina, quetiapina. ¿Qué podemos combinar? La guía dice, puede combinar litio de valproato o un inhibidor de recaptación de serotonina. Puede ser fluoxetina o sertralina o dar olanzapina, fluoxetina o litio o dar valcote o litio de valproato o bupropión, que es el Wellbutrin. Bueno, para el mantenimiento, para depresión, recuerden, algunos dicen, si al paciente mejoró la depresión, debe quitarle el antidepresivo si le puso Wellbutrin, que es bupropión, o fluoxetina no más de 4 a 6 semanas, eso dicen algunos autores, ¿no? Para el mantenimiento, litio, excelente, lamotrigina, lo que pasa es que la lamotrigina no sirve para manía, el divalproato, la cipresa, la quetiapina, y ojo que aquí tiene un rol importante el riperdal costa y el aripiprazol. Bueno, ya para terminar, por efectos de tiempo, vamos a hablar de adherencia, de predictores de recurrencia. Hablamos de que el 50% de los pacientes bipolares no son adherentes al tratamiento. Estos que tienen no adherencia son pacientes que tienen más tendencia a tener síntomas subsindromales, y los síntomas subsindromales son más de carácter depresivo y a tener déficit cognitivo que son percibidos por el paciente. ¿Cuáles son? Bueno, en este estudio se encontró, eso fue una encuesta que se autoaplicó, que los que eran más adherentes eran los caucásicos, bueno, mayor nivel educativo y cognitivo, mayor adherencia. ¿Cuáles son los predictores de recurrencia? Este fue el estudio grande norteamericano, el STED-BD. Tener síntomas residuales depresivos y síntomas cognitivos, mayor síntomas de depresivo ansioso, predice una recurrencia. Tener síntomas residuales, tanto depresivos como cognitivos, es lo último. Continuemos. Y que sabemos que la no adherencia está asociada a más recaída, a pérdida de la recuperación funcional, a tener deterioro en las áreas cognitivas. Y en este estudio de la WPA, la Asociación Mundial de Psiquiatría, que encontró, ellos brevemente que plantean lo mismo, litio, valproato, ellos dicen típicos y atípicos son eficaces en la manía aguda, hablan de las combinaciones, voy a pasar rápidamente. Y me voy a detener en esta de litio. Ojo que ellos hablan de niveles de miliequivalente entre 0.6 y 1, y hablaron
que en todas las guías, bueno, el litio sirve para las manías eufóricas, para las manías mixtas y eufóricas, la respuesta es pobre. También hay que aclarar algo con litio. Un paciente puede tener predictores de buena respuesta al litio, pero si no es adherente y lo suspende, al reiniciarlo puede tener ya perder esos predictores de buena respuesta al litio. Y en la NICE, ¿qué encontraron? En esta guía, en la guía NICE y en la SECA, para hablar de la eficacia del litio en la manía aguda, aquí se incluyeron 2 metaanálisis para hablar de la eficacia del litio en la manía aguda y, ojo, claro que es eficaz el litio en la manía aguda y es similar, lo que pasa es que el litio, recuerden que tiene un inicio a los 14 días de acción, pero el litio es más efectivo que el placebo en la manía aguda. No voy a hablar de valproato, no voy a hablar de comparación de tratamientos. Bueno, conclusión, ¿qué es lo que nos hace que estos pacientes tengan pérdida de recuperación funcional? Estos síntomas subsindrómicos, si estamos hablando de 2 clases de síntomas, síntomas en el área cognitiva y síntomas depresivos. Este es más o menos el curso, aquí es el paciente en la clásica eutimia, aquí el paciente ante depresión respeta con el 50% de los síntomas remitidos, remisión el 100%, aquí está bien, tuvo una recaída, pero es que acaba de salir de este episodio, aquí ya está en recuperación, que es con el mantenimiento, y un nuevo episodio es recurrencia. Bueno, creo que quedo atenta a todas sus dudas, a todas sus preguntas e inquietudes. Por favor, espero que me las manden al correo. Buenas tardes.